El colesterol está siempre muy asociado a las enfermedades cardiovasculares o incluso alguna ACV, alguna isquemia en el cerebro, a la cuestión pulmonar también. Pero hoy no. Hoy les voy a hablar de cómo nos va a influir una hipercolesterolemia, es decir, el colesterol alto, en los dolores de rodilla. ¿Y por qué digo esto? A ver, el colesterol, cuando yo les nombro la palabra, ya genera un poco de rechazo, ¿no? Es como que es una mala palabra en el ámbito de la salud. Pero no es así. El colesterol es algo muy bueno, de hecho es 100% necesario para la vida, para el sistema endocrinológico, hormonal, vascular, o sea, necesitamos el colesterol para funcionar. Y siempre hablamos de colesterol bueno y colesterol malo, porque lo que sería las LDL, lo que vamos a ver en la analítica como LDL, está relacionado con todo lo que se une a las proteínas y lleva del hígado hacia los tejidos el colesterol para nutrirlos. Y las HDL son los que llevan de los tejidos al hígado para que sea procesado y descartado. Obviamente, con mucho colesterol en sangre, el hígado colapsa y se va a generar un hígado graso, pero también un hígado disfuncional. Entonces, acá es donde empezamos a tener problemas. Y la culpa no es del colesterol, que es algo, como les decía, 100% necesario. Es de nosotros, que seguramente estamos alimentándonos muy mal. A ver, la hipercolesterolemia puede tener un origen congénito genético. Es decir, hay una cuestión genética, no lo podemos negar. Pero la realidad es que en el 90 y pico % de los casos tiene que ver con la alimentación, ¿no? Con los productos refinados, las harinas, los azúcares, bueno, el alcohol, la gaseosa. La vida, lo que sería la alimentación occidentalizada, que nos va a generar un exceso de colesterol en el cuerpo y eso va a terminar decantando en una hipercolesterolemia. Y también el tabaquismo, ¿no? Si fumamos, es otra razón más por lo cual estamos tapando las arterias. Y acá es donde empezamos a entrar en el terreno de lo que quiero hablarles hoy. Se van a tapar las arterias, puede ser las coronarias del corazón o alguna adentro del cerebro que termina generando una isquemia o en el peor de los casos un derrame, ¿no? Una hemorragia, o en los pulmones, algún coágulo, bueno, el colesterol va a ser en exceso malo, en exceso. Va a tapar arterias, pero también, y de manera directa e indirecta sobre todo, va a tapar los pequeños vasos o capilares, es decir, lo que lleva la sangre en menor calibre. Y ahí es donde vamos entrando en la rodilla. ¿Y por qué la rodilla? Porque va a afectar a todas las articulaciones. En realidad va a afectar a todos los tejidos del cuerpo. Pero sobre todo las rodillas. ¿Y por qué? Porque la rodilla es una articulación perfecta. Si nosotros vemos anatómicamente, biomecánicamente, la rodilla es perfecta, ¿no? Porque está compuesta de 50 unidades y funciona todo, o debería funcionar todo a la perfección. Con que una estructura de la rodilla funcione mal, se va a llevar puesta la biomecánica o la armonía articular de toda la rodilla. Entonces, repasemos rápidamente. Son 4 huesos, porque está la tibia, el peroné, el fémur y la rótula. El peroné también, porque no está dentro de la articulación, pero influye muchísimo en la biomecánica. Y adentro tenemos ligamentos, tendones, la cápsula articular, músculos, arterias, venas, nervios, como les decía, muchísimas estructuras. Pero sobre todo están los meniscos. Los meniscos son 2 cartílagos que hacen de adaptador articular. Tenemos 2 meniscos en cada rodilla y además los huesos están recubiertos por cartílago. ¿Vieron que cuando van a la carnicería o a cualquier tienda a comprar comida, vemos que el lomo o el bife es rojo y el cartílago, ¿de qué color es el cartílago? Es blanco. ¿Por qué? Porque no le llega la sangre. Es decir, a los cartílagos no les llega la sangre. Incluso también, ¿vieron cuando comen pollo? Los que coman pollo, ¿no? Que la pata de pollo es el hueso y al final está redondeado. ¿Y de qué color? Blanco. Es decir, el final del hueso está recubierto por algo que se llama cartílago de recubrimiento, que se utiliza para que haya más fluidez, menos fricción, la articulación funcione mejor. Bueno, a estos cartílagos no les llega la sangre. ¿Y cómo se nutren? ¿Por qué no se mueren? Porque les llegan los nutrientes por algo, es una palabra un poco rara, escuchen bien, se llama por imbibición. ¿Qué es esto? Por bombeo. Es decir, cuando caminamos, el movimiento hace que por bombeo les lleguen los nutrientes. Ahora, como les decía, por una mala alimentación
o por el sedentarismo, que es no hacer actividad deportiva o no hacer actividad, o sea, estar todo el tiempo sentados o sentadas sin moverse o moviéndose poco, no le llegan los nutrientes. Si no le llegan los nutrientes, ¿por qué no nos movemos? Y además tenemos las arterias o todas las vías de irrigación tapadas u obstruidas, es la combinación perfecta para que no le lleguen los nutrientes. Y acá es donde se empieza a generar el problema. ¿Por qué? No le llega el nutriente, el tejido se muere. No les estoy hablando de que no le llegan los nutrientes y el tejido se va a quejar o nos va a doler. El tejido se muere. Y después de que se muere, empieza el dolor. Después de que se muere. Entonces, cuando nosotros decimos, me duele la rodilla, sobre todo cuando estamos mucho tiempo sentados o sentadas y nos levantamos, ahí ya empezamos a sentir un pinchazo cuando subimos o bajamos escaleras, cuando entramos o salimos del auto, cuando entramos o salimos de la bañera, cuando nos vestimos, ahí ya empezamos a sentir que nos pincha. Bueno, todo esto tiene que ver, si lo vemos en un contexto bien integral y decimos, a ver, tengo sobrepeso, como mal, vida sedentaria, estrés. Y no me refiero solamente al estrés laboral, también al estrés emocional. Ahí es donde podemos empezar a sacar conclusiones que el colesterol nos está empezando a hacer daño en las rodillas. Y el problema, el gran problema que tiene el colesterol alto, la hipercolesterolemia, es que el medicamento que se utiliza para bajarlo tiene efectos colaterales. Y tiene efectos colaterales a nivel de los tejidos musculares, es decir, generalmente se usan las estatinas, ¿no? La rosuvastatina, la atorvastatina, bueno, todas las estatinas, la simvastatina, todas estas estatinas lo que generan son microrupturas de las pequeñas unidades funcionales de los músculos. Se rompen las pequeñas fibras musculares. Entonces vamos a tener los dolores en la rodilla, más también los dolores generalizados, cansancio crónico, a lo mejor dolor en las pantorrillas, dolor en la espalda. Todo esto tiene que ver porque a lo mejor tomamos poca dosis, pero hace mucho tiempo que lo tomamos y decimos, bueno, listo, yo me tomo la rosuvastatina porque igual me estoy protegido con eso, entonces me puedo comer lo que quiera porque estoy protegido. Es un error, porque eso que estás tomando para que el colesterol se mantenga limitado, te está haciendo un efecto secundario, y ni más ni menos que a nivel muscular. Entonces esto nos va a dar pues se llama CPK, que es específicamente un valor en sangre que nos va a determinar que hay microrupturas de los tejidos musculares. Entonces ahí ya podemos empezar a unir cabos. Y lo que más me interesa que entiendan es que si nosotros combinamos los dolores de rodilla, porque el tejido del cartílago, de los meniscos y del tejido que recubre está lastimado, a esto le sumamos los dolores musculares de las pantorrillas, de las piernas y de la espalda, tenemos la combinación perfecta. Entonces, les voy a armar ahora otro video para que no se haga tan largo de los tratamientos que existen una vez que ya tenemos la patología instalada en las rodillas. Pero para empezar, mientras tanto, mientras armamos el próximo video, lo que les aconsejo es empiecen a espaciar comidas, es decir, comer menos cantidad de veces al día, obviamente comer sano, alimentos, no productos refinados, y si se animan y el dolor no los limita tanto, empezar aunque sea a caminar 20 minutos por día, de día, o sea, con la luz del día, al sol y al aire libre. Bueno, espero que les haya gustado el video y nos vemos en la próxima. Chau.